Hola chicos, buen día. Hoy lo que vamos a tratar como tema es el equilibrio de los cuerpos en reposo, es decir, estática. Vamos a tratar de hacer diagramas de cuerpo libre y calcularlos sobre cuerpos que no tienen movimiento. Por ejemplo, una lámpara colgante, una grúa sosteniendo pesos, etc. Recuerden que, como es en estática, la sumatoria de las fuerzas sobre el eje X y la sumatoria de las fuerzas sobre el eje Y, si el cuerpo está en equilibrio de traslación, debe dar 0. Pasemos a ver un ejemplo. Bueno, como les decía, la sumatoria de las fuerzas en X y las sumatorias de las fuerzas en Y deben dar 0. Esa es la condición para la estática. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas sobre el eje Y debe dar 0. Imaginemos lo siguiente: un techo del cual cuelga una lámpara sostenida por dos cables o por dos sogas, dos cuerdas. Cada una formando un ángulo distinto. Bueno, vamos a tratar de ponerle un par de ejes para ejemplificarlo mejor. En el nudo, o sea, donde se están juntando, vamos a plantear un par de ejes simulados. Un eje X y un eje Y. Fíjense que lo que queda determinado sobre las sogas son fuerzas. Esas fuerzas se denominan tensiones. Tenemos una tensión que apunta hacia abajo en esta soga, que está dada por el peso de la lámpara. Una tensión que tira hacia arriba en la soga del lado derecho y otra tensión que tira hacia arriba en la soga del lado izquierdo. Si todo eso tuviera ángulos o supiéramos los ángulos, que en este caso los voy a escribir, presupongamos que este ángulo es 30 grados y este ángulo 60 grados, siempre referidos al eje X, podemos plantear un diagrama del cuerpo libre. Y también vamos a presuponer que conocemos la masa de la lámpara. Supónganse que la masa de esa lámpara vale 2 kilogramos, 2 kilos. Con la masa podríamos llegar a calcular el peso. Recordemos que el peso es el producto de la masa por la gravedad. O sea, la masa 2 kilos por la gravedad 9,8 metros segundos al cuadrado. Esa lámpara va a tener un peso de 19,6 newtons. Darle la masa o darle el peso es indiferente porque uno se autoconvierte en el otro multiplicando o dividiendo por la gravedad. Bueno, planteemos un diagrama del cuerpo libre de ese esquema de fuerzas. Va a ser el siguiente. Un par de ejes. Tenemos el peso que tira hacia abajo, igual a 19,6 newton, y dos sogas que tienen tensiones. Vamos a ponerle una tensión número 1, desconocida, lo único que sé que tiene un ángulo de 30 grados, y una tensión 2, que va por la otra soga con un ángulo de 60 grados. Ese sería nuestro diagrama del cuerpo libre para el ejercicio de una lámpara colgando del techo. ¿Cómo hacemos? Bueno, planteamos las premisas de la estática, que ya dijimos. La sumatoria de fuerzas en X vale 0 y la sumatoria de fuerzas en Y valen 0. Descompongamos las fuerzas. El peso, en este caso, ya está sobre el eje Y. No necesita ser separado en sus dos componentes. En cambio, las tensiones 1 y las tensiones 2, sí, porque no coinciden con ningún eje. Bueno, vamos a plantearlas. Aquí vamos a tener la tensión 1 sobre el eje de las X. Y acá la tensión 2 en el eje de las X. Ahora sobre el eje de las Y. Aquí vamos a tener la tensión 2 en el eje Y y acá la tensión 1 en el eje Y. Si planteamos la sumatoria, mirando nuestro esquema, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Vamos primero sobre el eje de las X. La tensión 1 en X hacia la derecha es positivo, menos la tensión 2 en X
equivale a la sumatoria de fuerzas en X, no hay ninguna otra, y eso tiene que ser 0. Acá ya tenemos la primera ecuación. Planteemos en el eje de las I's. Observemos que la tensión 1 en X y la tensión 1 en Y y la tensión 2 en Y apuntan hacia arriba, o sea, son positivas. Tensión 1 en Y más tensión 2 en Y son positivas, pero tenemos otra fuerza sobre el eje de las I's. En este caso esa fuerza es el peso. Como apunta hacia abajo, menos peso es igual a 0. Y ahí obtenemos la segunda ecuación. Con esas dos ecuaciones vamos a armar un sistema. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que se pueden resolver por cualquiera de los métodos conocidos. Sustitución, igualación, suma y resta, cualquiera. Primero, antes de resolver el sistema, tenemos que calcular cuánto valen las componentes X e Y de la tensión. En este caso, debemos recordar que las fuerzas en X es igual al producto de la fuerza por el coseno del ángulo, y las fuerzas en Y son las fuerzas por el seno del ángulo, siempre y cuando el ángulo esté sobre el eje X. Eso es fundamental. Si está sobre el otro eje, marcado sobre el eje Y, lo que hay que hacer es sacar el complemento. Es decir, hacer 90 grados menos el valor del ángulo que está indicado en Y. ¿Para qué? Para tener el ángulo correspondiente a la fuerza, entre la fuerza y el eje de las X. Bueno, con estas dos fórmulas calculemos los senos y cosenos de los ángulos. Lo vamos a hacer por separado acá. Vamos primero con la tensión 1. Tensión 1 en X es igual a la tensión 1 por el coseno, y la tensión 1 tiene un ángulo de 30 grados. Lo mismo para tensión 1 en Y. Tensión 1 en Y es la tensión 1 por el seno de 30 grados. Lo mismo para la 2. Tensión 2 en X es la tensión 2 por el coseno, y a la tensión 2 le habíamos puesto 60 grados. Y la tensión 2 en Y es la tensión 2 por el seno de 60. Resolvamos los valores del seno y coseno de 30 y 60. Coseno de 30 da 0,866. Entonces vamos a tener los siguientes valores. Tensión 1 en X es igual a 0,86, tensión es 1. Después, tensión 2 en X va a ser coseno de 60 por tensión 2. El coseno de 60 vale 0,5. 0,5 por la tensión 2. Seguimos con el otro. Tensión 1 en Y es seno de 30, cuyo valor es 0,5 multiplicado por tensión 1. 0,5 por tensión 1. Y la tensión 2 en Y es seno de 60, que da 0,86 por la tensión 2. Bueno, estas cuatro ecuaciones van a ser reemplazadas en la sumatoria de fuerzas en X. O sea, acá, acá, y en la sumatoria de fuerzas en Y, acá y acá. Veamos cómo queda. Planteemos que esta es la ecuación número 1 y esta es la ecuación número 2. Estos dos van a ser reemplazados en la ecuación número 1, que dice tensión 1 en X menos tensión 2 en X. En lugar de poner tensión 1 en X, ponemos 0,86, tensión es 1, menos, y en lugar de tensión 2 en X, 0,5, tensión es 2, es igual a 0. Acá ya hicimos el reemplazo en la ecuación número 1. Ahora hagamos los mismos reemplazos en la ecuación número 2. La ecuación número 2, fíjense que es tensión 1 en Y más tensión 2 en Y menos el peso. La tensión 1 en Y es 0,5 por la tensión 1, más la tensión 2 en Y, 0,86 por la tensión 2, menos el peso, que daba 19,6 newton, es igual a 0. Muy bien, una vez que tenemos esto, tenemos un sistema de ecuaciones lineales
que posee dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Tensión 1 y tensión 2. Cuando tenemos un sistema, lo más cómodo es despejar de una incógnita y reemplazar en la otra. Ese método se llama sustitución. O si no, despejar la misma incógnita de los dos e igualarlos entre sí. Ese método sería igualación. Podemos hacer cualquiera. Por ejemplo, vamos a despejar tensión 2 de la primera ecuación. Vamos a despejar esto. ¿Cómo hago? De la siguiente manera. 0,86T1, todo ese término que está restando, 0,5T2, lo paso del otro lado sumando. Y el 0,5 lo paso dividiendo. 0,86T1 dividido 0,5 de esos T2. Hacemos la cuenta. Nos da 1,73. O sea, la tensión 2 es 1,73 de la tensión 1. Este valor de la tensión 2 en función de la tensión 1 va a ser reemplazado en la segunda ecuación, justo donde están las tensiones 2. ¿Para qué? Para que me quede una única ecuación con los valores T1 y así poder despejarlo. Nos va a quedar de la siguiente manera. Lo voy a hacer acá abajo. La ecuación 2 empieza 0,5T1. 0,5T1 más 0,86 tensión 2. Y en lugar de la tensión 2 ponemos su equivalente. 1,73 tensiones 1 menos, y seguía 19,6 newtons igual a 0. Observen que ya me queda una sola ecuación que tiene una sola incógnita, con lo cual es fácil de despejar. El 19,6 lo paso sumando y acá hago esta cuenta, me queda 0,5T1 más, esa cuenta da 1,49 tensiones 1. Le sumo 0,5 y me da 1,99 tensiones 1, eso es igual a 19,6 newton. El 1,99 lo paso dividiendo y da tanto como 9,85. La tensión 1 vale 9,85 newtons. Y ahí ya calculé el valor de la primera tensión, la tensión de la soga número 1, o sea, la que estaba a la derecha. Y ahora calculemos cuánto vale la tensión sobre la soga izquierda. Esto es más fácil porque yo ya sé de esta ecuación que está acá que la tensión 2 es 1,73 por la tensión 1. Entonces, planteo la ecuación, tensión 2 es 1,73 por tensión 1 y reemplazo el valor de la tensión 1 aquí. Tensión 2 es 1,73 por 9,85 newton. Calculadora y hacemos la cuenta. Y nos da que la tensión 2 vale 17,04 newtons. Y ahí pudimos calcular las dos tensiones que soportan las sogas del esquema inicial. O sea, esa lámpara tiene dos tensiones, la tensión 1 y la tensión 2. La tensión 2, después de resuelto, valía 17,04 newtons y la tensión 1, 9,85 newtons. Estos son los cálculos que hicimos para poder saber cuánto soporta cada soga de fuerza. Bueno, espero que lo hayan entendido y en el próximo video seguimos haciendo este tipo de ejercicios. Buena semana y les mando un beso.